Listo. Muy bien, hermanos. Entonces, nosotros a veces como seres humanos estamos un poquito desubicados con algunas cosas. Ustedes van a decir que carajillo más malcriado, a veces yo le hubiera dejado la cara vuelta para atrás, ¿verdad? Y en alguna oportunidad yo recuerdo que yo le dije a mi mamá, tal vez usted lo hizo, tal vez usted lo hizo, ojalá que no lo haya hecho, pero yo sí lo hice. En algún momento yo recuerdo que yo le dije a mi mamá, yo no le pedí a usted que me trajera al mundo, ¿verdad? Cuando los papás se ponen así muy reclamones, ¿verdad? Y es que usted es aquí, y usted es allá, y usted tiene que entender, y usted tiene que hacer. Y entonces uno, entrando ya en cierta etapa de la adolescencia, sintiéndose grandecito, ya hombrecito, ¿verdad? Ya me empiezas a sacar pecho y a levantar la voz. Y yo me acuerdo que yo me volví y le dije a mi mamá, yo no le pedí a usted que me trajera al mundo. ¿Ha escuchado usted eso antes? Sí, ¿verdad? ¿Cómo le llamaría usted a eso? Ajá. Exactamente. Acaba de decirlo Milena. Malagradecido. ¿Cierto? Totalmente. ¿Por qué? A usted no le gusta estar vivo. A usted no le gusta existir. A mí sí. La vida no necesariamente es una colección de momentos mágicos, maravillosos y majestuosos, porque tenemos momentos difíciles, duros y dolorosos también. Pero a mí en lo personal me gusta estar vivo. Y cuando yo reflexiono sobre eso que le dije a mi mamá en el pasado, soné muy mal agradecido. ¿Por qué? Porque ni siquiera tuve la delicadeza de agradecer por el hecho de que no me chupara el pescuezo cuando nací. Empezando por ahí. O haber considerado la idea de deshacerse de mí. Porque muchas mujeres lo han hecho también, ¿cierto? Y era una posibilidad. Sin embargo, no lo hizo. Y aquí estoy, gracias al Señor. Entonces a veces nosotros pensamos, o no, a veces nosotros creemos que somos como merecedores de cosas, ¿verdad? O sea, que nosotros nos merecemos lo mejor de la vida y entendiendo o queriendo pensar que merecemos lo mejor de la vida, no queremos hacer absolutamente nada para cubrir eso que creemos que merecemos. Los seres humanos somos así, muchas veces mal agradecidos. Así es. ¿Ok? Y somos mal agradecidos con aquel que nos tiene aquí. Ya no estoy hablando de mi mamá, estoy hablando del Creador, el que hizo todas las cosas, el que creó el mundo, el universo, el que organizó este planeta para que tuviera absolutamente todo lo que yo necesito para que mi vida sea sostenible. Y a veces nosotros somos mal agradecidos con ese Creador, y no solamente eso, además pensamos que Él nos debe algo. Y de pronto creemos, como creía yo cuando le dije eso a mi mamá, que yo no le pedí, ¿verdad?, que me trajera a este mundo. Entonces, como se tomó la libertad de traerme a este mundo, ahora tiene que darme todo lo que yo ocupo. Pues no. Porque les cuento una cosa, la vida como tal, la existencia como tal, es un regalo. ¿Correcto? Ya hablé del tema por ejemplo, del aborto. Muchos chicos no lo lograron, muchas chicas no lo lograron. ¿Por qué? Porque sus papás, su madre específicamente, tomó una decisión distinta. O incluso aquella mujer ansiosa de tener una criatura, sufrió una caída y perdió la criatura. Ha pasado, hermanos, ¿cierto? Ha pasado. Entonces nosotros somos los privilegiados que estamos aquí. ¿Cómo miramos eso? ¿Realmente como un privilegio o un regalo, o lo vemos como ahora me pusieron aquí y tienen que ver qué hacen conmigo? No necesariamente, hermanos. Entonces, por eso el tema de hoy, precisamente. A ver, porque este teléfono no quiere funcionar. Ok. Está rebelde. Vamos a ver. Este aparato
Entonces el tema de hoy es: Dios no nos debe nada. En contra de lo que muchas personas piensen, ¿verdad? En contra de lo que nosotros mismos en algún momento hemos pensado. ¿Por qué? Porque a veces nos ponemos pedigüeños y a veces nos ponemos malagradecidos. Y entonces le reclamamos a Dios porque según nosotros, hay cosas que Dios debió habernos dado y no nos dio. Y entonces estamos como peleados con Él, como resentidos con Él por cosas que supuestamente nosotros en nuestra mente creemos que debimos haber tenido y no tenemos. Por cosas que creemos que Dios debió habernos dado y no nos dio. Y a veces lo que hacemos es, como dicen popularmente, ver el vaso medio vacío en vez de ver el vaso medio lleno. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en todo lo que hemos recibido hasta hoy de parte de Dios, realmente yo creo que Dios ha ido más allá de cualquier expectativa. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar el tema. Tenemos un pasaje que es base, digamos, aquí, en Génesis 2:7, donde dice: entonces Dios, el Señor, formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Todo esto fue voluntad ¿de quién? No mía, ¿cierto? ¿Y por qué no fue voluntad mía? Porque yo ni siquiera existía. Entonces fue un acto de Dios el crear todo lo que nosotros tenemos hoy, todo lo que nosotros conocemos, con la finalidad, primero, de preparar un lugar para lo que Él iba a poner ahí después, porque Dios trabaja así. Entonces Él primero crea, ordena el universo, ordena el planeta Tierra, ¿okay? Separa, ya nosotros conocemos, hemos leído muchas veces el proceso creativo de Dios, todas las cosas que Él hace, y después de que hizo absolutamente todo, lo último que Él hace, ¿qué es? Después de que todo lo tenía listo, ¿qué hizo? Creó al hombre. ¿Por qué? Porque era para eso que Él había creado todas estas cosas. Entonces Él agarra y prepara todo para poner al hombre ahí, porque ese era el propósito, el plan de Él. Así es como lo dice aquí en Génesis 2:7, que forma al hombre, el cuerpo del hombre, o sea, lo que nosotros somos en lo físico, del polvo de la tierra, y sopla en la nariz del hombre, dice, y le da vida. ¿Ok? Hay algo interesante con respecto a esto que dice de que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Usted sabe que todos los elementos orgánicos que nosotros tenemos en nuestro organismo literalmente están en la tierra. Entonces no es ninguna exageración. La lámpara que está sentada. ¿Perdón? La lámpara. Ah, sí, correcto. No es ninguna exageración lo que, o sea, no es ninguna, ¿cómo se llama? No es ninguna fantasía lo que está diciendo aquí. Hay muchas personas que son detractores del relato de la creación porque dicen que eso es como una fábula, o sea, que suena como una historia contada a un chiquito que es algo no real. Ciertamente Dios tuvo todo un proceso para la creación del hombre y para la creación de todas las cosas. Pero ¿para qué se lo iba a explicar al ser humano primitivo de los orígenes de la humanidad? ¿Para qué? ¿Usted cree que lo hubiera entendido? No. Si el ser humano, si el hombre hubiera mantenido la integridad, la perfección, el propósito original de Dios, para Dios hubiera sido muy fácil explicarle todas esas cosas porque su mente las hubiera captado sin ningún problema. Pero cuando el hombre cae, hay una serie de cosas que se transforman, que se desubican. ¿Okay? Entonces todas esas capacidades que el hombre pudo haber alcanzado en un inicio, que tenía completas en un inicio, las perdió. Incluyéndose a sí mismo, ahora que estaba hablando Angélica precisamente del tema de la desnudez, de que nosotros estamos desnudos delante de Dios, que tenemos una forma de presentarnos entre nosotros y ante Dios. El ser humano no se veía a sí mismo desnudo. No tenía la idea de que había algo malo con eso. Y muchísimas veces lo hemos hablado aquí,
que probablemente ellos, por estar en la presencia de Dios, tenían una vestidura de luz. Y ya lo hemos hablado muchas veces de lo que pasaba con Moisés. Cuando Moisés iba a la presencia del Señor, siempre venía con un resplandor que ninguno podía soportar. Y Adán y Eva estaban en la presencia de Dios y hablaban constantemente con Él. O sea, vivían con Dios de alguna u otra forma, presente en el huerto permanentemente, porque Él constantemente les estaba hablando. Entonces podríamos nosotros entender que ellos no se veían desnudos precisamente por ese reflejo, por ese resplandor. Pero en el momento en que ellos pecan, esa luz se apaga, ese resplandor desaparece. Y ya viendo sus formas, interpretan que hay algo malo con eso, o que hay algo de morbo en eso de estar presentado solamente en piel. ¿Ok? Entonces cambia completamente la mentalidad del hombre. Por eso es que Dios no se toma la molestia de explicarle cuál es la composición molecular de los átomos, los protones, los neutrones, y cómo es que esas cosas se unen para formar células, y cómo es que las células se van uniendo para formar un organismo vivo. O sea, ¿para qué les va a explicar todo eso? Eso lo sabe el hombre hoy. ¿Cuánto tiempo después? ¿Cuántos milenios han pasado desde que Dios creó a la humanidad hasta que el hombre logre ese nivel de conocimiento para poder interpretar todo eso? Más de 5.000 años para que nosotros lleguemos al punto donde estamos hoy. Entonces, ¿para qué Dios les va a dar una explicación detallada de cómo fue que hizo todo? No tenía sentido. O sea, les informa de manera general cómo fue que las cosas sucedieron. ¿Ok? ¿Cómo es que nosotros sabemos hoy acerca del relato de la creación? Porque antes la gente pasaba las historias de boca en boca, no se escribían. Entonces seguramente Dios habló con Adán y con Eva y les explicó cosas con respecto a la creación, de todo lo que les rodeaba, para que ellos pudieran comprender el mundo que les rodeaba. Y además la Biblia no dice eso, pero es probable que haya sucedido. Como cuando uno se sienta con el papá, que le cuente las historias de cómo conoció usted a mi mamá, de cuándo se casaron, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Es muy probable que esas conversaciones las hayan tenido en un principio. ¿Ok? Entonces, de esa información que Adán y Eva tenían, empezaron a compartírsela a sus hijos, a sus descendientes, y así sucesivamente empezó a transmitirse toda esa información a lo largo de un periodo largo de tiempo. Así es como nosotros tenemos algunos detalles sobre esos orígenes. ¿De acuerdo? No es solamente una fábula o una historia loca que se contó. Esto no está funcionando. Ok. Entonces, el punto aquí es que Dios no solamente le dio vida al ser humano, sino que además de darle vida al ser humano, le dio cómo poder sustentar esa vida que le estaba dando. ¿Correcto? O sea, usted no va y se compra un perrito lindísimo y lo deja morir de hambre en la casa, ¿verdad que no? Usted le compra el alimento y todo lo que y le pone agüita y todo lo que el animal necesita, porque es una responsabilidad suya asumir las necesidades de esa vida que ahora usted tiene a cargo. Entonces Dios, como Padre responsable que es, no solamente creó a la humanidad y la puso en la tierra, además les suplió todo lo que ellos necesitaban, todo. Dice Génesis en el capítulo 1 y el versículo 29, y dijo Dios, he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto os servirá de alimento. O sea, no se preocupen. ¿Se acuerdan lo que les dije la vez pasada? Que el hombre lo echó a perder. ¿Por qué? Porque la teníamos fácil. Lo único que teníamos que hacer era estirar la mano y agarrar la fruta y agarrar el alimento que estaba puesto ahí por Dios. Pero al ser humano le pareció buena idea darle la espalda a Dios, hacer las cosas a su manera, cosa común que ocurre con mucha frecuencia, y echamos a perder el plan y nos fregamos todos, porque a partir de ahí nos tocó entonces trabajar, bregar y duramente para poder conseguir lo que nosotros nos comemos. Pero ese no era el plan de Dios. Él preparó todo, ahí está, sírvase. ¿De acuerdo? Nosotros cambiamos a la mamá por una chancha, como dice popularmente el dicho. Bien.
Y en el Salmo 136, 25 dice, el que da sustento a toda carne. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que Dios se pudo haber enojado perfectamente bien con el ser humano en el momento en que cayó en el jardín del Edén y decirles, ahora se fregaron, ven a ver cómo hacen. ¿Sí o no? Pudo haberlo hecho perfectamente bien. ¿No quieren nada conmigo? Yo no quiero nada con ustedes, ven a ver cómo se la juegan. Pero eso no fue lo que Dios hizo. Siguió todavía sosteniendo el plan. ¿Les cambió las condiciones? Sí, se las cambió. Ya no tenían las mismas condiciones de antes. Ya no era tan fácil como estirar la mano y coger. Pero todavía la tierra les iba a dar lo que ellos necesitaban para sostener su vida. Todavía iban a tener el oxígeno que ocupaban para mantenerse vivos. Todavía iban a tener el agua para poder hidratar sus cuerpos. Y todavía iban a poder hacer que la tierra produjera lo que ellos se iban a comer. No fácilmente, no. Trabajando muy duro, sí, pero podían. ¿Correcto? O sea, Dios no cerró la llave. Y pudo haberlo hecho perfectamente bien, pero no lo hizo. Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué Dios hizo lo que hizo con la humanidad? ¿Por qué? ¿Por qué Dios crea al hombre? ¿Por qué Dios lo pone en la tierra? ¿Por qué se encarga de todas sus necesidades? Tal vez es porque estaba muy aburrido solo, ¿verdad? Hay gente que dice eso. Seguramente es que Dios estaba tan aburrido que se puso a ver qué hacía. Pues yo no creo. Porque si tuvo el poder para crear y desarrollar absolutamente todo lo que nosotros conocemos, eso lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Porque todavía hay un montón de cosas que no conocemos. Hay galaxias, hay estrellas, hay planetas, hay lugares y cosas del universo que nosotros desconocemos, que de manera muy superficial apenas el hombre está medio empezando a explorar. ¿Ok? Y todavía tiene un montón de preguntas porque las respuestas no las tiene a la mano. Pero Dios sí. Entonces el que hizo absolutamente todas las cosas no necesitaba entretenerse con nosotros. Nosotros no somos el entretenimiento de Dios y eso es importante que lo tengamos claro, hermanos. Para que nosotros no creamos que es que nosotros somos el juguete de Dios. Porque hay personas que dicen que el ser humano es el juguete de Dios. Exactamente, no, peor. Hay gente que identifica a Dios como si Dios fuera un cínico. O sea, que creó al hombre para jugar con él, para entretenerse con él, para divertirse con él, para vernos sufrir, para vernos pasar todas estas cosas horribles, porque a él le divierte. Yo no creo eso del Creador. No puedo creerlo. ¿Por qué? Porque yo soy papá. Y yo sería incapaz de coger a mis hijos para divertirme y hacerles groserías y hacerles cosas malas para ver cómo sufren y yo divertirme con eso. O sea, yo no sería capaz de hacer una cosa así. Yo no puedo creer que Dios sea capaz de hacer una cosa así. ¿Entendemos? Entonces nosotros tenemos que identificar a Dios y los verdaderos motivos de Dios para todo eso. En Primera de Juan, capítulo 4 y el versículo 10, en la parte A, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y en el pasaje dice: Él nos amó primero. Ahora, el tema es que seguramente el ser humano no entiende lo que es el amor. Yo creo que el problema que nosotros tenemos es precisamente ese. El ser humano todavía no entiende qué es el amor. A nosotros nos han vendido tantas ideas acerca del amor, tantos conceptos acerca del amor que ni siquiera lo podemos definir. Si a usted le pregunta a alguien qué es el amor, verdad que se dificulta mucho como poder darle una definición de qué es el amor. ¿Por qué? Porque cada persona tiene una interpretación, una visión diferente.
Y peor aún, lo que está diciendo Angélica, o sea, además tenemos un concepto del amor muy manoseado, muy torcido, muy tergiversado, que es el que nos ha dado Hollywood acerca de las cosas. Entonces, amor es sentir maripositas, y amor es vivir como saltando de nube en nube, ¿verdad? O sea, y ver todo con lentes de color de rosa, y la verdad es que eso no es amor. El amor conlleva una serie de cosas que no necesariamente son bonitas o agradables. Si usted lee lo que dice Primera de Corintios en el capítulo 13, se va a dar cuenta de que algunas de las cosas que dice ahí no necesariamente son bonitas. El amor es sufrido, dice. Pero si usted le pregunta a alguien, esa persona inmediatamente le va a decir que el amor no es para sufrir. Perdón, aquí tenemos un problema de concepto. Porque la Biblia dice que el amor es sufrido y la gente dice que el amor no es para sufrir. Entonces, ¿cuál es la realidad de las cosas? La realidad de las cosas es que probablemente el amor sí sea sufrido. ¿Por qué? Porque el amor conlleva sacrificio, conlleva entrega, conlleva un montón de cosas que no necesariamente van a ser retribuidas o pagadas. A veces ni siquiera agradecidas. Y es precisamente de eso de lo que estamos hablando hoy. De la idea torcida que tiene el hombre de que Dios nos debe a nosotros cosas como si realmente fuera cierto. Usted se puede imaginar a Dios pensando en todas las cosas que nos ha dado y que todavía le demandemos o le reclamemos porque no tenemos cosas que creemos nosotros que merecemos o que debimos haber tenido. Debe ser sufrido para Dios. Dios debe sentir feo cuando nosotros, y cuando el ser humano en general, en lugar de agradecerle, a veces hasta le reclama. A veces hasta va y le pega 4 gritos, ¿verdad? A veces hasta va y lo desafía y lo blasfema y un montón de cosas más. ¿Cómo se debe sentir uno? ¿Cómo se siente usted como papá cuando sus hijos le salen con un domingo 7 de esos? ¿Se siente feo o no? ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos la culpa de la forma en que hemos criado a nuestros hijos y de la idea que les hemos dado a ellos de lo que creen acerca de la vida, y si terminan pensando que ellos merecen cosas, probablemente esa es la idea que nosotros le vendimos. Sí, papito, sí, mamita, sí, tome, y tome, y tome, y tome, y tome. Y el día que usted dijo no, porque no podía, ese día brincaron de este alto, ese día hicieron un desastre, un berrinche, una hecatombe, porque usted dijo que no. Porque ellos creen que usted está en la obligación de decir que sí, siempre, pueda o no pueda, quiera o no quiera. Desgraciadamente el ser humano se ha vuelto así. Hermanos, hermanas, desgraciadamente. Jeremías en el capítulo 31 y el versículo 3 dice: el Señor se le apareció desde la distancia y le dijo: con amor eterno te he amado, y por eso te sigo mostrando mi fiel amor. Con amor eterno. ¿Qué es eterno? ¿Qué es algo eterno, hermanos? Algo que no se termina, algo que no se acaba. Entonces, si nosotros estamos pensando, si nosotros estamos creyendo que algún día Dios va a dejar de amar, eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios dice, la palabra de Dios no dice Dios tiene amor, sino dice Dios es amor. Nosotros tenemos que entender con respecto a Dios que estas cosas no son cualidades de Dios, son la esencia de Dios, es lo que Él es. O sea, Dios no ama y deja de amar, no, Él es amor. Entonces para Dios el amor nunca puede desaparecer de sí, porque Él es la representación de esa cualidad. Dios nunca va a dejar de amar, nunca, jamás. ¿Usted me entiende esa parte? Ahora, se ha manipulado muchísimo la imagen acerca de Dios. Entonces a Dios lo hemos convertido, la misma humanidad, la misma religión, lo ha convertido en una especie de verdugo, en una especie de juez demasiado estricto, ¿verdad? Que está esperando a ver qué malo es usted para caerle a palos encima. Que encima de eso Dios es un Dios vengativo, que el que se la hace se la paga. Y perdón, hermanos, pero eso se me parece más a un ser humano que a un ser divino. ¿Cierto? Porque yo no, o sea, si yo pienso que a Dios el que se la hace se la paga, estoy pensando más en un hombre que en un ser divino.
¿Por qué? Porque Dios ha tenido la capacidad a lo largo de la historia de la humanidad de pasar por alto un montón de cosas. Y precisamente porque ha pasado por alto tantas cosas, la gente piensa que es que Dios es un alcahuete o es que Dios no existe. ¿Por qué? Porque si Dios existiera, entonces nosotros los seres humanos no viviríamos como vivimos, ni tendríamos todas las dificultades que tenemos, ni permitiría que los chiquitos se mueran de hambre, ni permitiría que las personas sufran por esto, por aquello, por lo otro. Es que Dios tiene una manera de hacer las cosas, no es la suya. Y Dios no es un ser humano, ni piensa las cosas como las pienso yo, o como las piensa usted. Y ese es el error que nosotros cometemos, y es el error que ha cometido la humanidad a lo largo de la historia. Creer que Dios es como usted o como yo. No, perdóneme mi hermano, perdóneme mi hermana, pero Dios no es ni como usted ni como yo. El hecho de que nosotros hayamos sido creados a imagen y semejanza de Él no significa que Dios es como nosotros. No se equivoque, no se desubique. Dios es supremo. Dios es soberano, Dios es eterno, y ya ahí cabe una diferencia enorme con respecto a usted y a mí. ¿Por qué? Porque ni usted ni yo somos eternos. Tenemos un principio y tendremos un fin. Y la palabra de Dios no habla, y la palabra de Dios no identifica a Dios ni con un principio ni con un fin. Y ya a partir de ahí ya no somos iguales. ¿Entienden? Entonces no podemos juzgar a Dios como si Dios fuera un hombre, porque Dios no es un hombre. La Biblia dice muchísimas veces, en algunos relatos, principalmente del Antiguo Testamento, se habla de la ira de Dios. De la ira de Dios, que Dios entró en ira, ¿verdad? Y en su ira y en su enojo, o sea, como si Dios fuera un ser iracundo y colérico, ¿verdad? En esa ira, en ese enojo de Dios, arrasó con todo. Voy a atreverme a decir algo que seguramente para los que están escuchando la transmisión en este momento les va a sonar raro. Yo no puedo ver a Dios así. Porque si yo identifico a Dios como un ser iracundo, estoy hablando de un ser humano. Y Dios no es un ser humano. Dios no es un ser que se deja dominar por las emociones. ¿Qué tal? Que Dios no puede controlar sus emociones. Y mandémoslo a terapia. Mandemos a terapia a ese Dios porque la necesita. Si Él no puede controlar sus emociones, si Él no puede, siendo quien es, creador de todas las cosas, ser dueño de sus propias emociones. Gobernar y dominar sus propias emociones. ¿Qué tal que Dios no pueda dominar y gobernar sus propias emociones? Y en un ataque, en un arrebato de cólera, de ira, arrasa con media civilización. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Entonces, esta visión que el hombre ha tenido acerca de Dios ha sido su interpretación, la interpretación humana de las cosas que Dios ha hecho, no ha hecho, ha permitido o no ha permitido. Entonces, al interpretar el ser humano esto, tiene que ponerle un nombre a lo que Dios hizo. Entonces le ponemos el nombre de ira, que a Dios entró en un arrebato de ira y arrasó con toda esta gente. Yo creo que eso es más del hombre que del ser supremo. Creo que esas conductas, esas actitudes son más de un hombre que de un ser supremo, que de un ser divino y superior. ¿Ok? No podemos confundir, hermanos, una cosa con la otra. Si nosotros decimos que Dios es amor, no podemos decir que Dios es amor y es un chichoso iracundo que cuando se enoja arrasa con lo que se le ponga por delante. No hay compatibilidad entre esas dos cosas. ¿Ustedes me entienden? Porque la palabra de Dios dice que Dios es amor, pero es fuego consumidor. Así lo interpretó el hombre en el pasado. Porque yo no veo a Jesús siendo fuego consumidor. ¿Sí me entienden? ¿Y el Hijo de Dios quién es? La imagen de Dios, ¿cierto? Pertenece a la deidad de Dios. Y yo no veo a Jesús haciendo descender fuego del cielo para arrasar con todos los que se oponían a Él. No lo veo haciendo eso. Cuando llegan los guardias del templo y lo apresan y Pedro saca la espada y le vuela la oreja
al sirviente, digamos, a uno de los soldados del Sanedrín, ¿qué hace Jesús? Bien hecho, Pedro, así es, así me gusta que me defiendan. No, no. Pedro, guarda tu espada. ¿O es que vos crees que yo no podría hacer que en este momento descienda un ejército, que mi Padre haga descender un ejército de ángeles para que me defiendan? Pero tiene que cumplirse la profecía, tiene que cumplirse la escritura. Todas las cosas que le hacen a Jesús, es que si usted se pone a pensar, solo un ser divino puede hacer eso, hermanos. O sea, solo un ser divino, superior, dueño de sus emociones, dominando completamente sus emociones, que en ese momento eran humanas, podría no volverse y desaparecer de la faz de la tierra a aquel soldado romano que le dio 40 azotes menos uno. ¿Usted sí me está entendiendo? Es que todavía cuando uno la agarra entre 4 o 5, y los 4 o 5 son 4 o 5 gorilas, pues usted sabe que no puede hacer nada. ¿Correcto? Pero ¿qué tal que el gorila sea usted y que quien lo esté atacando es un fifiriche? O sea, que usted sea el hombrón así, estilo La Roca, ¿verdad? Estilo Dwayne Johnson, ¿verdad? Y lo agarre un fifiriche que apenas si se puede sostener. Y lo cierre a patadas, por ejemplo. O sea, usted se puede imaginar a Dwayne Johnson como que es un gorila ese que es gigantesco, agarrado con un muchachillo ahí de 20 años, todo flaquillo, que lo cierra a patadas. Si con solo agarrarlo así, del cuello de la camisa no se levantaba como si fuera nada, ¿sí o no? ¿Ni están entendiendo la idea? Entonces Dios, siendo Dios, el Hijo de Dios, con el poder de convocar todas las fuerzas del universo, deja que lo maltraten, deja que lo muelan a palos, deja que le desgarren toda su piel en puros pedacitos, desangrándose absolutamente todo, teniendo el poder para desaparecerlos. ¿A usted eso le parece un Dios iracundo? A mí no me lo parece. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Necesitamos entender eso. ¿Por qué? Porque entonces si no, vamos a pensar en Dios como una especie de ogro, ¿verdad? Como una especie de gigante que está esperando que usted haga cualquier cosa para aplastar. Y no es la idea. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es que Dios ha hecho todas estas cosas? ¿Por qué Dios creó? ¿Por qué Dios permitió que el ser humano tomara sus propias malas decisiones? ¿Por qué Dios le ha permitido al hombre que blasfeme en contra de él N cantidad de veces a lo largo de toda la historia y no lo ha desaparecido de la existencia? Por esta razón, por lo que dice Jeremías en el capítulo 31 y el versículo 3, en la parte B, que dice: con amor eterno te he amado, mi amor no se acaba. Más allá, mi amor no depende de vos, porque no es un intercambio entre Dios y nosotros, hermanos. No es un intercambio. Dios no está intercambiando amor por amor. Él está dando amor porque quiere, porque es su naturaleza, porque usted da de lo que tiene. Y como Dios es amor en toda su esencia, Él no puede dar otra cosa que no sea eso. ¿Me están entendiendo? Esa es la razón por la que el amor de Dios no está condicionado a la conducta del hombre. El hombre puede hacer lo que quiera, Dios no va a dejar de ser amor. No importa lo que usted haga. No importa cuántas veces usted se enoje con Él, no importa cuántas veces usted lo desafíe, no importa cuántas veces usted lo blasfeme. Dios no va a dejar de ser amor porque usted está haciendo eso, porque es la naturaleza de Él. Y eso no cambia. ¿Entendemos esa parte? Por eso es que lo hace. No es porque Dios es un alcahuete, no es porque Dios está aquí para cumplir absolutamente todos mis deseos y todos mis anhelos y todas mis expectativas, porque Dios no es el genio de la lámpara de Aladino. ¿Me entienden? No estamos hablando del mismo personaje. Ahora, entonces, ¿cuál es el papel de Dios en nuestra vida? ¿Cómo funciona esto?
Salmos en el capítulo 24 y el versículo 1 dice: Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. Entonces, ¿en qué momento nosotros podemos escapar del rango de acción de Dios? En ningún momento. ¿Por qué? Porque absolutamente todo lo que nosotros conocemos, todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nosotros disfrutamos le pertenece a Él, incluyéndome a mí. O sea, es como el hijo que entra y sale de la casa y pretende hacer lo que le da la gana dentro de la casa y disponer todo lo de la casa como si no fuera de sus papás. ¿Cierto? Yo he escuchado muchas veces, yo mismo lo he usado, ¿verdad? Mientras usted vive bajo este techo, se respetan mis reglas. ¿Por qué? Porque esta es mi casa. Cuando usted quiera hacer lo que le dé la gana, usted va, se consigue un trabajo, alquila su espacio y vive como quiera. Pero aquí vive bajo mis reglas. ¿Por qué nos extraña tanto que Dios quiera que nosotros vivamos bajo sus reglas? Si todo es de Él. No es lo mismo. No es exactamente lo mismo. O sea, que Dios nos diga: aquí está todo esto, pero estas son las reglas para vivir aquí. Si usted quiere vivir en contra de esas reglas, no cuente conmigo. Porque estas son las reglas. Y se van a respetar. ¿Ok? ¿Por qué lo hace usted? Porque no ama a sus hijos. No, usted ama a sus hijos. ¿Por qué les pone reglas? Porque usted quiere que vivan ordenadamente, ¿cierto? ¿Por qué cree que Dios nos pone reglas a nosotros los seres humanos? Porque Dios quiere que vivamos de manera ordenada. Porque cuando usted le pone reglas a sus hijos es para que sus hijos se regulen, se controlen, se gobiernen, tengan control de sí mismos y vivan bien. Pues Dios hace exactamente lo mismo. El papel de Dios en nuestra vida es el papel del papá, del dueño de todo, y nosotros viviendo en la casa del papá, en la casa de nuestros padres, donde podemos disfrutar de las cosas que representa vivir en esa casa, pero tenemos que cumplir con los requisitos que significan vivir en esa casa. ¿De acuerdo? Como cuando usted le dice a sus hijos: es que no me puedes dejar la ropa interior ahí tirada en el pasillo. ¿Por qué? Porque no. Porque no es ordenado, porque no se ve bien, porque qué vergüenza, porque qué desagradable. Es que a mí me gusta, a mí no me interesa si a usted le gusta o no le gusta, aquí hay reglas, las reglas son esas, usted no me puede dejar las cosas ahí tiradas. No le estoy preguntando si le gusta, si le parece bien, si se siente cómodo con eso, no. Le estoy diciendo que hay reglas y las reglas se tienen que cumplir. Dios hace lo mismo con el ser humano. Hay reglas y las reglas se tienen que cumplir. Y si las reglas no se cumplen, no es que usted de manera iracunda y colérica, ¿verdad? Algunos papás sí, van y descargan contra el hijo. Dios no. Dios dice: estas son las reglas y estas son las sanciones si no cumplís con esas reglas. Y se lo hizo a la primera pareja en el jardín del Edén. Pueden comer de todo. Esta es su casa, esto yo lo hice para ustedes, es mío, pero lo hice para ustedes. Y pueden disfrutar de todo lo que hay aquí. Solamente no me toquen aquel arbolito que está allá en medio del jardín. Eso es lo único que les pido. Cómanse todo. Pero aquel arbolito que está allá en medio del jardín no me lo toquen. Y les dice: esa es la regla. ¿Y cuál es la sanción? Si comen de ese árbol se mueren. Como cuando usted le dice al carajillo majadero, ¿verdad?, que está tratando de meter una prensa o un clavo dentro del toma corriente: no haga eso. Y usted le dice: no. Usted le puede explicar a un chiquito de 1 año y medio por qué no debe meter el clavo ahí. ¿Usted puede explicarle eso? Sí puede. ¿Le va a entender? No. No le va a entender. ¿Por qué? Porque él no sabe ni qué es la corriente, ni cómo es que la corriente fluye a través de los cables y qué es lo que la corriente produce. Él no lo sabe, y por más que usted se lo explique, a esa edad no lo va a entender. Entonces a usted le toca decir: no. No haga eso, no lo toque, no meta eso ahí.
Y usted le dice, porque si mete eso ahí, le va a pegar un jalón, le va a pegar un reventón, le va a doler. Esa es la sanción, ya le dije que no lo haga. ¿Y cuál es la correspondencia o qué es lo que le va a pasar? La consecuencia, si usted lo hace, le va a doler, le va a pegar un reventón, le va a hacer una yayay, le dice uno al chiquito, ¿verdad? ¿Ok? Y el Huila Cabezón siguió de majadero hasta que un día llegó y metió el clavo entre el tomacorriente y le pegó el ayayay que la mamá o el papá le decía. Y va llorando y va pegando gritos y todo, ¿verdad? Pero ya tuvo la consecuencia de desobedecer lo que le dijeron que no desobedeciera. ¿Sí me entienden? Igual funciona con las reglas y las leyes universales que Dios está establecido. ¿Correcto? Ahora, ¿qué es lo que significa que Dios es dueño de todo? ¿Qué exactamente? Veámoslo en la Biblia. En Mateo capítulo 20, los versículos del 1 al 15, hay un relato, hay una parábola que Jesús hace acerca del reino de los cielos, de las famosas parábolas de él acerca del reino de los cielos. En Mateo capítulo 20, del 1 al 15, hay una parábola de estas, que dice de la siguiente forma: porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envía a su viña. O sea, los contrata y les dice, les voy a pagar un denario por día. ¿Está bien? Ellos dicen, sí, ok, vamos para la viña. Y salió como a la hora tercera. Primero dice que salió muy de mañana. Después dice que salió como a la hora tercera. ¿Ok? La hora tercera, para que ustedes lo entiendan, estamos hablando de las 9 de la mañana, creo. ¿Ok? Dice, y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo, y a estos les dijo, id también vosotros a la viña, y os daré lo que sea justo. O sea, les voy a dar un denario por día. Vayan. Y los mandó a trabajar. Volvió a salir como a la hora sexta, como al mediodía, y a la novena, como a las 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Y saliendo como a la hora 11, encontró a otros parados y les dijo, ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos le dijeron, porque nadie nos contrató. Id vosotros también a la viña. Y al atardecer el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. ¿Cuál es el jornal? ¿Cuánto les iban a pagar? Un denario. Por el día. Pero hay unos de estos que no los llamó a la primera hora de la mañana. Los llamó a las 5 de la tarde. ¿Ok? Entonces llama al mayordomo y le dice al mayordomo, llámamelos a todos y les pagas. Comenzando por los últimos hasta los primeros. Cuando llegaron los que habían sido contratados como la hora 11, cada uno recibió un denario. O sea, trabajaron de las 5 de la tarde a las 6, porque a las 6 paraba todo. Y les pagaron un denario. ¿Por cuánto tiempo? Por una hora. Pero el denario era por todo el día, ¿cierto? Sí. Ok. Cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo murmuraban contra el hacendado, diciendo, estos últimos han trabajado solo una hora, pero los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero respondiendo él dijo a cada uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conveniste conmigo en un denario? O sea, ¿por cuánto te contraté? Por un denario. Por el día del trabajo. ¿Cierto? ¿Cuánto te estoy pagando? Un denario. Dice, no te hago ninguna injusticia. Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío.
¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Eso significa que Dios sea el dueño. Significa que Dios puede hacer lo que Él quiera con lo de Él. ¿Correcto? Y entonces Él puede darles mucho a unos, poco a otros. La palabra del Señor dice que cuando se sembraron las semillas, unos dieron de a 30, otros de a 60 y otros de a 100. ¿Por qué? Porque no todos somos iguales, hermanos. No todos somos iguales. Entonces Dios conoce la naturaleza del hombre y conoce a cada uno de nosotros y sabe cómo es que correctamente se debe hacer. ¿Ok? ¿Y quiénes somos nosotros para criticarlo? No estamos hablando de cualquier hijo de vecino, estamos hablando de Dios, del creador de todas las cosas, soberano, absoluto y supremo de todo, que puede hacer con lo de Él lo que Él quiera. Amén. La decisión es de Él, no nuestra. Y nosotros no tenemos ningún derecho a juzgar a Dios por el cómo Él hace las cosas, porque las cosas son de Él. Amén. Bien, seguimos. Y el plan de Dios puede ser muy distinto a lo que nosotros esperamos, a la expectativa. Antes de entrar aquí quiero mencionarles algo. Durante muchísimo tiempo, la Iglesia Cristiana Evangélica, principalmente, especialmente, le ha propuesto, le ha ofrecido a las personas que si vienen a los pies del Señor, ¿qué va a pasar? Sus problemas van a desaparecer, Dios les va a bendecir sobreabundantemente. ¿Por qué? Porque ahora ya son hijos de Dios y son hijos de un rey, y los hijos del rey son príncipes y princesas y deben vivir como tal. ¿Cierto? Eso se ha escuchado durante décadas, que las iglesias protestantes le dan ese mensaje a la gente. Entonces la gente viene a los pies del Señor con una expectativa incorrecta, creyendo que ahora sí me va a ir bien. He llevado palos los últimos 20 años de mi vida, pero ahora, como soy cristiano, de aquí para adelante no va a llevar más palos. De aquí para adelante voy a tener el trabajo de mis sueños. De aquí para adelante voy a poder tener la casa por la que nunca trabajé. De aquí para adelante voy a poder tener el carro y voy a poder tener la plata que yo quería, porque ahora soy un hijo de Dios. Y adivinen qué, no sucede. Vienen a los pies de Cristo y a veces las cosas, en lugar de mejorar, empeoran. Entonces el marido que nunca me había reclamado absolutamente por nada, ahora la tiene en contra mía porque no quiere que yo vaya a la iglesia. Nunca. Todo el tiempo tengo que echarme un pleito con él porque él está endemoniado, porque no quiere que yo me arrime a la iglesia, porque no quiere que yo me dedique a Dios o tenga una relación con Dios. El marido que nunca había dado problemas de nada. Mis hijos ahora están peor que nunca, ahora que yo voy a la iglesia. Me echaron del trabajo que tenía por años, del trabajo con el que tenía estabilidad para mí, para mi casa, ahora me echaron. Y usted dice, entonces, ¿qué pasó? Porque lo que me pintaron, la expectativa que yo tenía con respecto a aceptar al Señor y venir a los pies del Señor y vivir una vida cristiana, se me dio vuelta completamente. No estamos solos en esto, hermanos. No somos nosotros o no son las personas que han tenido esa expectativa con respecto a la vida cristiana los únicos que se han confundido con esto. Hechos en el capítulo 18, los versículos 1 al 4. El caso del apóstol Pablo. Dice, después de esto Pablo salió a Atenas y fue a Corinto. Y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Paremos aquí. Cuando Pablo perseguía a los cristianos, era miembro del Sanedrín. Y Pablo era fariseo. Inclusive él mismo dice fariseo de fariseos, o sea, no cualquier fariseo, ¿verdad?
Era un fariseo de primer nivel. Para que ustedes me entiendan qué eran los fariseos en el primer siglo, en los tiempos de Jesús, los fariseos eran como los abogados ahora. Eran los que manejaban la ley así. Entonces todo el mundo quería tener un fariseo de amigo. Todo el mundo quería ser amigo de un fariseo, como hoy en día toda la gente quiere tener un abogado de amigo. ¿Para qué? Para que cuando me meten enredos me saque del apuro. ¿Ok? Entonces, Pablo era fariseo. Era miembro del Sanedrín. Estaba respaldado por el Sanedrín para ir a perseguir a los cristianos. Eso significa que la economía de Pablo y el estatus de Pablo era muy alto. Los fariseos eran aquellos que todo el mundo les rendía pleitesía, les daban los mejores lugares, etcétera, etcétera. Eso era Pablo. Pero Pablo viene a los pies del Señor y se dedica a hacer tiendas. No entendí. Y Pablo pudo haber dicho, no entendí. Yo pensé que siendo fariseo de fariseos y siendo quien era dentro de la estructura del judaísmo, aquí iba a ser como una especie de príncipe, una cosa así. No, ahora está haciendo tiendas con mucho par, con un matrimonio. O sea, trabajando como un obrero común y corriente. Si a Pablo le hubieran dicho los apóstoles, cuando él llegó a los pies del Señor, no, mi hermano, usted ha venido exactamente al lugar correcto, usted no sabe, esto es como para... Usted va a ser de aquí para adelante una figura muy prominente, muy importante, la gente va a hacer fila para estar con usted. Y todos le van a aportar. Si esa hubiera sido la idea de Pablo, el día que Pablo se pone a hacer la primera tienda se hubiera decepcionado, se hubiera desmoralizado. ¿Dónde están todos los privilegios que se supone que yo iba a tener aquí si ahorita estoy echado en el suelo haciendo tiendas de campaña? ¿Me entienden? Porque el plan de Dios era otro para Pablo. Y la expectativa que Pablo pudo haber tenido no necesariamente encajaba con el plan de Dios. Dice, y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y trataba de persuadir a judíos y a griegos. Y ahora dice el 5. Cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces ya no estaba haciendo tiendas. Primero hace tiendas con Aquila y Priscila, pero en este momento ya no está haciendo tiendas. Está dedicado completamente a la predicación de la palabra. ¿Ok? Y Pablo dice en muchas oportunidades, o sea, yo podría vivir de ustedes, la palabra del Señor me lo permite. Él lo dijo, pero yo no quiero ser una carga para ustedes. ¿Por qué Pablo hacía tiendas? Para poder ganarse el sustento con sus propias manos y no vivir a costa de los demás. ¿Podía hacerlo? Sí podía hacerlo. El Señor dijo que él podía hacer eso, o sea, que los que predicaban la palabra podían vivir de la palabra. Él lo dijo claramente, pero Pablo no quería hacer eso. Ahora entiéndame, fue una decisión personal de Pablo. No significa que toda la gente, que todos los siervos del Señor están obligados a hacer lo mismo que hizo Pablo. No, eso fue una decisión de Pablo. Pero él se sentía bien haciéndolo así. ¿Ok? Los que viven del Evangelio no están contraviniendo lo que el Señor autorizó, que se podía vivir del Evangelio. ¿Ok? El tema es no solamente vivir del Evangelio, sino vivir como un millonario, vivir como un potentado del Evangelio. Esa es otra historia. Esa es otra historia. ¿Por qué? Porque usted ve ahora pastores, apóstoles de esas mega iglesias que eran unos obreros humildes y sencillos que probablemente ni siquiera completaron secundaria, mucho menos una educación universitaria, y usted los ve llegar a la iglesia en un Mercedes de esos divinos y viven en una super casa y etcétera, etcétera, ¿verdad? Y usted dice, a ver, ¿está bien vivir del Evangelio? Sí. ¿El Señor lo permitió? Sí. Pero vivir así del Evangelio, tal vez no. Tal vez
ustedes no era la idea que Dios tenía, no era la idea que Jesús tenía cuando les dijo que podían vivir del Evangelio. No era vivir del Evangelio como ricos, como millonarios, no era vivir del Evangelio regordando chorizo mientras los miembros de la iglesia a duras penas pueden comer. O como decía Angélica, a veces hasta sin pase se quedaba para poder dar la ofrenda o para que el pastor viva como un príncipe, para que viaje en primera clase, para que se hospede en hoteles 5 estrellas y para que manejen no solamente un carro del año, sino lo mejor de lo mejor, tope de línea. ¿Me entienden, hermanos? No era esa la idea. Entonces, Pablo lo tenía claro. Pablo podía hacerlo, sí podía hacerlo. ¿Por qué? Porque tenía todos los atestados para poder vivir así. Pero él no quería hacerlo. Él quería vivir con humildad. Y sirviéndole al Señor, no sirviéndose del Señor. Y sirviéndose al Señor, sirviéndole al Señor, no sirviéndose del Señor. Incluso en muchas oportunidades, en una ocasión le dijo: yo vengo por ustedes, no por lo de ustedes. Me encanta esa palabra, eso que dice Pablo. Deberían de leerla con más frecuencia estos líderes que explotan a las ovejas. Yo vengo por ustedes, no por lo de ustedes. A mí me interesan ustedes, sus vidas, sus almas, su salvación, no lo que ustedes tengan. Entonces, tenemos que tener la visión correcta de lo que Dios nos da. Job, yo creo que lo tenía muy claro. Un hombre que tenía toda la plata del mundo que usted se puede imaginar. En aquella época no había nadie más poderoso que Job. Era un magnate, literalmente. Era un magnate. 3,000 camellos. En aquella época tener un camello, uno, era un gran logro, porque era un animal de trabajo. Job tenía 3,000. O sea, estaba pero... O sea, él nadaba en plata. Job nadaba en dinero. Nadaba en dinero. Y ve lo que dice en Job capítulo 1, versículos 21 y 22. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Wow. Después de haber tenido todo lo que tenía, de que se hubiera quedado absolutamente sin nada, quebrado en la lipidia absoluta, porque perdió todo lo que tenía. El diablo le arrebató todo, con permiso de Dios, le arrebató absolutamente todo lo que él tenía, incluyendo sus hijos. Hasta su mujer le escupió la cara y le dijo: maldice a Dios y muérete. Dice: ¿todavía está siendo íntegro a Dios? Esta es la respuesta. Cuando la mujer le dice: ¿todavía está siendo íntegro a Dios después de lo que nos hizo? Y se vuelve Job y le dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a volver allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job no era cualquier hombre, hermanos. Hermanas, Job no era cualquier fulano, cualquier millonetes. No. Él tenía muy clara la visión de que todo lo que tenía era provisto por Dios, y si Dios se lo llevó, bendito sea Dios. Bendito porque lo trajo, bendito porque se lo llevó. Él sabe por qué. Y en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Daniel capítulo 3, versículos 16 al 18 dice: Sadrach, dice aquí Sidrach, Mesach y Abednego. Sadrach, Mesach y Abednego, como nosotros los conocemos, respondieron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta sobre esto. Si nuestro Dios al que servimos quiere salvarnos del horno ardiente y de tu mano, nos salvará. Pero si no lo quiere, has de saber que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que erigiste. Porque entonces viene Nabucodonosor, erige la estatua, dice que al sonido de la trompeta, de todos esos instrumentos, tienen que rendirle adoración a la estatua, y todos se hincan menos estos tres. Y entonces unos sapos, ¿verdad?,
que estaban por ahí, que eran parte de la corte del rey Nabucodonosor, van y le dicen, mira, esos hebreos que vos tenés ahí, que entre nosotros, no se están hincando frente a la estatua. Y entonces los llama y dígame una cosa, ¿es verdad que ustedes no se están rindiendo ante la estatua que yo construí? Le dicen, no. Si ustedes al sonido de los instrumentos no se rinden ante la estatua y no le rinden adoración como yo lo dispuse, los voy a echar en ese horno que acabo de recalentar. Y entonces ellos se vuelven y le dicen a Nabucodonosor, mira, perdona, pero no necesitamos responderte con respecto a esto. O sea, tus amenazas no van a servir para que nosotros cambiemos de opinión. ¿Por qué? Porque el Dios al que nosotros servimos nos puede librar de ese horno si Él quiere. Pero aún cuando Él no lo quisiera, nosotros no vamos a rendirle adoración a la estatua tuya, porque para nosotros solamente hay un Dios. Y es a ese al que adoramos, no a esa cochinada que vos acabas de construir. Entonces hay gente que le sirve a Dios porque espera que Dios les bendiga, porque espera que Dios les dé cosas. Entonces le sirven a Dios por negocio, hacen un negocio con Dios, una transacción. Yo te voy a seguir, yo te voy a servir, pero vos me vas a bendecir y me vas a dar todos los caprichos que yo tenga en mi corazón y en mi mente y en mi ser. Pero con Dios no funciona así. Entonces, cuando no reciben de Dios todo lo que ellos creen que merecen, dame de vuelta y se van. ¿Por qué? Porque yo traté de seguir al Señor, pero Él me arruinó. Pero yo esperaba esto, aquello y lo otro y nunca lo obtuve. Es que Dios nunca te lo prometió. Porque Dios nunca hizo un negocio con vos. El mejor negocio que podías hacer en tu vida era seguirle a Él y hacerle caso. ¿Para qué? Para que tu vida fuera mejor, no para que vivieras recordando chorizo. En Hebreos 11:13 dice, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Donde habla en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, acerca de la fe, habla de Abraham, habla de Noé, habla de Isaac, habla de todos aquellos famosos de la antigüedad, todos esos patriarcas, todos esos siervos de Dios del pasado, y después al final dice, y todos murieron en fe, pero sin haber recibido las promesas. ¿Por qué? Porque Abraham no vio las multitudes de las que Dios le habló. No lo vio. Y todos estos siervos de la antigüedad, ninguno de ellos vio todo lo que les habían prometido. Se murieron sin ver el cumplimiento de las promesas. Pero murieron en fe, dice aquí. No se pelearon con Dios al final de sus días diciendo, yo esperaba que vos me cumplieras y me dieras esto, aquello y lo otro, y no me lo diste. No. Hasta el último de sus días mantuvieron su fe en Dios, aunque no vieron lo que ellos esperaban ver. Saludaron, dice desde lejos, con gusto, habiéndolas visto y aceptado, con gusto, desde lejos. Porque a Moisés le enseñó la tierra prometida desde un lugar alto, allá, aquello que esa es la tierra prometida, pero vos no vas a entrar. Después de todo lo que Moisés hizo, después de haber huido de la corte de Faraón, después de haber defendido el pueblo, después de haberlo guiado durante 40 años a través del desierto, al puro final le dice, pero vos no vas a entrar. Te lo voy a enseñar, pero no vas a entrar. ¿Qué tal? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? ¿Él me vaciló? No. Él tenía una promesa, él tenía una expectativa y vos cambiaste la verdad. Fuiste vos el que rompió el contrato, él no. ¿Por qué no pudo ver eso Moisés? Porque hizo algo que no le agradó a Dios. Y le dijo, ahora por eso que hiciste, ya no vas a entrar. El que va a meter al pueblo va a ser Josué, vos no. Pero a vos te voy a dar el privilegio de ver lo que te perdiste, lo que no pudiste ver por cabezón, por no darme la honra y la gloria a mí primero. Amén.
que Dios no tiene favoritos. Hoy todo el mundo trabaja para lograr desigualdades, es decir, para tener más que el otro, estar por encima y así diferenciarse de él. Dios da a todos los seres humanos lo mismo porque Dios se da a sí mismo y no puede partirse. Dios nos paga antes de que trabajemos, Él paga por adelantado y paga completo, como le pagó a los que trabajaron solamente una hora. No les fraccionó lo que les pagó, no, les dio el denario completo, el salario completo se lo dio. Mateo 5:45 dice: así demostrarán que actúan como su Padre Dios que está en el cielo. Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él es quien manda la lluvia para el bien de los que le obedecen y de los que no le obedecen. Pues que el sol solamente sale para los buenos, no sale para todos. Y hay oxígeno para los buenos y para los malos, para los asesinos y para los benefactores. ¿Por qué? Porque Él no hace esas cosas. Y Pedro dice, cuando vio que en la casa de Cornelio descendió el Espíritu Santo, ¿verdad? Y eran romanos y eran paganos, o sea, no eran seguidores de Dios, pero desciende el Espíritu Santo después de que él predica el mensaje, el Espíritu Santo desciende sobre ellos y entonces Pedro se queda así como impactado viendo lo que había ocurrido y dice, Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Y el día que el Señor venga nos vamos a sorprender de ver un montón de gente ir a encontrarse con el Señor que nosotros no nos imaginamos que iban a salvar, que nosotros creímos que nos iban a salvar. Y va a haber un montón que nosotros creímos que tenían el cielo asegurado, que tenían la salvación asegurada, que no lo van a lograr. Porque es que Dios no ve las cosas como las vemos nosotros, hermanos. Dios no ve las cosas como las vemos nosotros. Y cometemos ese error de creer que Dios es como nosotros. No, no es como nosotros. No es como nosotros. La justicia, la soberanía, el amor, la bondad que Dios tiene un límite demasiado superior que usted ni siquiera puede entender, que yo ni siquiera puedo entender. Amén. Pero no es porque nos deba algo, es porque Él es así. Dios no nos debe absolutamente nada a ninguno de nosotros. Simplemente la naturaleza de Él es así. Amén. Entonces, ante toda esta situación, ¿qué es lo que yo debería de hacer? Proverbios 21:5 dice: los planes bien meditados dan buen resultado, los que se hacen a la ligera causan la ruina. ¿Qué significa, hermanos? Que usted no crea que Dios está en la obligación de resolverle a usted la vida. No. Nosotros tenemos que buscar cómo salir adelante, cómo continuar, cómo mantenernos a salvo en todos los aspectos. Porque si usted cree, por ejemplo, que usted vivió desperdiciando dinero durante toda su vida y que cada vez que tenía un poquito de dinero extra lo que hacía era malgastarlo, y que ahora tiene 70 años y que Dios le va a mandar una pensión de donde usted nunca la cotizó, difícilmente va a pasar eso. Difícilmente. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos acudir a Dios para que nos dé sabiduría, para entender qué es lo que tenemos que hacer. Pero nosotros no podemos esperar que las cosas caigan del cielo, hermanos, porque no sucede así. Dios puede, sí puede, pero no lo hace en el 100% de los casos, hermanos. Él sabe cuándo sí y cuándo no. Es como cuando vamos a orar por un enfermo y decimos: el Señor ya lo sanó, el Señor ya la sanó. Usted va a ver que la semana entrante usted se va a levantar de esa cama y va a dar gloria al Señor, y la semana entrante se murió. Y usted dice: ¿pero qué fue lo que pasó? Si yo lo dije con fe, sí, pero no le preguntó a Dios qué opinaba. Y no le dijo al Señor: Señor, ¿qué es lo que querés hacer con esta persona? ¿Vas a sanarlo para glorificar tu nombre? ¿O vas a permitir que parta para que sus seres queridos que no te conocen doblen sus rodillas ante ti? Porque Dios
Dios hace esas cosas también. ¿Entendemos? Entonces no podemos ir, hermano, venga y ore por mi mamá para que se sane. No, voy a ir a orar por su mamá para que Dios haga su voluntad. Y voy a pedirle al Señor que haga su voluntad, pero no voy a ir a declarar sanidad si Dios no ha dicho que le va a sanar. No puedo, porque estoy hablando a nombre mío, no a nombre de Dios. Yo estoy diciendo lo que yo quiero y lo que sus hijos o sus familiares quieren, pero tal vez no sea lo que Dios quiere. Entonces hay que ir a pedir, a invocar al Señor para que Él haga su voluntad. Y pedir que Dios haga su voluntad. Y a veces su voluntad es levantar a una persona de la cama, y a veces su voluntad es dejar que parta para que los demás reaccionen y busquen de Dios. Y es parte del plan. ¿Entendemos eso, hermanos? Dice Santiago 1, del 5 al 7, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que la pida a Dios y la recibirá, porque Él da todo generosamente sin exigir nada en cambio. Pero que pida con fe, sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar, levantadas y agitadas por el viento. El que es así no espere recibir nada del Señor. Cuando nosotros pedimos algo a Dios, tenemos que pedirlo con fe, pero tenemos que pedirlo conforme a su voluntad. Yo no puedo llegar a decirle, Señor, es que yo necesito que vos me des esto. Esto es lo que yo quisiera, pero no sé si es conforme a tu voluntad, no sé si ese es el plan que tenés para mí. Si es el plan que tenés para mí, alabado sea tu nombre. Y si tenés otro plan, entonces revelame cuál es el otro plan. Trae a mi vida lo que vos querés, lo que ya vos decidiste para mi vida. Pero yo no puedo ir a torcer el brazo a Dios, es que vos tenés que darme eso. Como han enseñado algunos líderes a lo largo de los años, es que usted tiene que decirle al Señor, usted tiene que ordenarle al Señor, perdón. Usted tiene que ordenarle al Señor, el Señor está para responder sus oraciones. No, papayito, no, mamadita, no funciona así. No, el Señor está para hacer su voluntad. Usted puede acudir al Señor a conocer su voluntad, a pedirle a Dios que haga su voluntad. Pero usted no puede acudir al Señor a darle órdenes y a decir que tiene que hacer las cosas como usted le da la gana, porque no funciona así. ¿Entendemos eso, hermanos? Amén. Deuteronomio capítulo 30, versículos 9 y 10. Edu, ¿me ayudas con la transmisión? Apenas esté listo, yo te aviso para que lo suspendamos. Deuteronomio 30, versículos 9 y 10 dice: entonces el Señor tu Dios te bendecirá con mucha prosperidad en todo el trabajo de tus manos. Paro ahí. No dice el Señor te bendecirá con mucha prosperidad por estar vos sentado en el sillón de la sala haciendo nada. No. Te bendecirá en todo el trabajo de tus manos. O sea, vos vas a trabajar y Dios te va a bendecir. Vos vas a hacer esfuerzos, vos vas a estudiar, vos vas a prepararte, vos vas a tratar de salir adelante, emprender algo y Dios te va a bendecir. Pero no te va a bendecir sentado en la sala con los pies encaramados en el sillón. Orando. Difícilmente. ¿Ah? Orando. No. Sigue diciendo: y en el fruto de tu vientre, en las crías de tu ganado, en las cosechas de tus campos, el Señor se complacerá de nuevo en tu bienestar, así como se deleitó en la prosperidad de tus antepasados. Siempre y cuando, ojo aquí, siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas sus mandamientos y preceptos escritos en el libro de la ley y te vuelvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Es que tenía condición esto. Dios te va a bendecir la obra de tus manos, va a bendecir tu vientre, tus negocios, tus electrodomésticos, tus cosas. Dios te lo va a bendecir siempre y cuando obedezcas al Señor y cumplas sus mandamientos y te vuelvas al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Por qué es que los de la antigüedad fueran tan bendecidos? Porque ellos no movían un dedo si Dios no les decía que lo hicieran. Porque ellos iban al campo a trabajar, pero todo se lo entregaban al Señor. Todo. Señor, voy a ir a trabajar mi tierra, voy a ir a sembrar y la cosecha está en tus manos. Conforme a lo que quieras prosperar, me hacía de prosperar. Y Dios los prosperaba. Porque todo estaba sujeto a la voluntad y a la autoridad de Dios.
¿Cómo vive usted? ¿Sujeto a sus propias fuerzas, a sus propias necesidades, a sus propias ideas, a sus propios deseos, o sujeto a la voluntad de Dios? Yo puedo sentarme con usted a tomarme un café y a contarle lo que Dios ha hecho que yo ni me imaginaba. Y a partir del momento en que yo empezaba a servirle al Señor por solicitud de Él, a mí no me ha faltado absolutamente nada. He tenido más de lo que yo esperaba. Hermanos, y yo no soy perfecto. Yo me equivoco un montón. Cometo un montón de errores. A veces hasta vergüenza me da con Él. Pero Él me sigue bendiciendo. ¿Por qué? Porque si yo hago su trabajo, Él se encarga de lo mío. Si yo le sirvo a Él, o sea, si yo busco agradarlo y cuidar de sus ovejas, porque no son mías, son de Él. Si yo me preocupo por cuidar a sus ovejas, Él se encarga del resto. Porque aquí no se habla sino lo que Él dice. Porque aquí no se hacen las cosas a mi manera, sino a la manera de Dios. Ya tenemos 4 años como iglesia. Y hasta el día de hoy ha funcionado y ha funcionado bien. Amén. Y hemos podido hacer cosas que iglesias de nuestro tamaño no lo logran. Hemos podido bendecir y hemos podido funcionar a veces hasta mejor que una iglesia medianita. Porque aquí, como no soy yo el gerente, como no soy yo el administrador, como no soy yo el jefe, es Él, entonces Él hace las cosas perfectas. Y a mí me toca solamente confiar que Él está en control y que está haciendo las cosas perfectas, hermanos. Dice amén. Amén. Vamos. Finalizar. Uh-huh.